Pero cuando vamos al tallo encefálico, esa estructura organizada parece desorganizada. Ya los núcleos están más dispersos, por lo que debemos saber la topografía según los cortes en el tallo encefálico para poderlos ubicar con precisión. Veamos, en la médula oblonga, tanto en su parte cerrada como en su parte abierta, el bulbo raquídeo, nosotros vamos a encontrar que lo podemos dividir en dos porciones por la presencia de el pie vulvar, es decir, donde van las fibras blancas, que es la porción ventral. Todo lo que se coloque posterior a ese pie constituye el tegmento vulvar, que es donde se va a ubicar, como hemos dicho, el 90%, la gran mayoría de estos núcleos grises. Cuando vamos al puente, vamos a observar que él es abierto en el cuarto ventrículo, en su porción dorsal, y vamos a tener un elemento blanco, un fascículo, que se denomina lemnisco medial, que es el que va a separar la base del puente, la porción, vamos a decir, anterior, del tegmento pontino, que sería lo que está posterior a ese lemnisco. En mesencéfalo, como ya no existe cuarto ventrículo, vamos a ver tres porciones, divididas por un núcleo que desde el punto de vista topográfico es clave, la sustancia negra, el que ven allí en el corte en forma horizontal. Todo lo que se encuentre ventral a la sustancia negra es el pie mesencefálico. Mientras que lo que se encuentra entre la sustancia negra y un corte a nivel del acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico es el tegmento mesencefálico, donde vamos a encontrar, junto con la sustancia negra incluida, todos los núcleos, la mayoría de los núcleos grises, quedando solo el tectum mesencefálico o techo formado por la lámina cuadrigémina. En conclusión, vamos a notar una organización topográfica de estos núcleos, tanto en la médula espinal como en el tallo encefálico. La sistematización gris del tallo encefálico tiene un secreto. Ya no vamos a ver tan organizado hacia adelante como en la médula espinal lo motor, hacia lo posterior o atrás lo sensitivo y en el intermedio lo neurovegetativo. Lo vamos a ver diferente. Vamos a ver que lo que es anterior se va a colocar medial hacia el centro y lo que era posterior va a quedar hacia lo lateral. Eso es debido a qué? A una explosión, a la apertura que hace el cuarto ventrículo, el Big Bang. Vean en esta representación muy esquemática, con un papel. Esta sería la médula espinal, la sustancia gris. Y tú puedes notar cómo el cuarto ventrículo que se va a abrir en el puente, en la cara posterior, es como si nosotros rompiésemos por la mitad, en la parte posterior, todos estos núcleos. ¿Y qué va a suceder? Que si rompemos y nos abrimos en esa V, que es el cuarto ventrículo, véanla, véanla, los núcleos que antes eran anteriores en la médula espinal van a quedar mediales. Y los núcleos que eran posteriores, los sensitivos, van a quedar laterales. Los núcleos que eran neurovegetativos, los amarillos, van a quedar entre los rojos y los azules. Este es el gran secreto de la disposición estructural de la sustancia gris que veamos a continuación en el tallo encefálico. Vean. Lo primero, como pueden observar ustedes en un corte más o menos transparente del tallo encefálico, una visión lateral, es que nosotros, a diferencia de 31 segmentos que tenemos en la médula espinal, vamos a realizar 9 cortes, 9, que verán ustedes que no serán arbitrarios. Esos 9 cortes que vamos a tomar en cuenta van a ser para dejarle 2 segmentos al mesencéfalo
el segmento o mitad superior y el inferior según los colículos superiores o colículos inferiores. 3 segmentos en el puente, el segmento, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. 4 segmentos en la médula oblonga, en el bulbo raquídeo, un segmento supraolivar, 2 segmentos en la oliva. De hecho, la mitad superior de la oliva, reconocemos en ellos el corte a nivel de la decusación sensitiva, mientras que la mitad inferior de la oliva es el corte a nivel de la oliva. Luego tenemos un segmento infraolivar en el cuarto inferior de la médula espinal, del tallo encefálico, en este caso del bulbo raquídeo, el cuarto inferior, que se corresponde a la decusación motora. Y así tenemos nosotros 9 segmentos que no son arbitrarios. Y tú te vas a guiar, vas a hacer como un juego de cortes una vez que veamos aquí a mi izquierda cómo se disponen todas las columnas motoras, neurovegetativas y sensitivas. Y a medida que vayamos señalando los núcleos, por favor, te pido que vayas rellenando a color cada uno de ellos en los diferentes cortes que te hemos dado. Comencemos por la columna motora, la columna roja. Quiero que te grabes que es una sola columna que abarca todo el tallo encefálico. Arriba, esa columna motora que es medial, ya no es anterior, estará representada en el corte 1 por el núcleo del oculomotor, del tercer par. En el corte 2, por el cuarto par craneal. En el corte 4, en tercio medio del puente, por el par 5. Vean ahora cómo en el mismo puente, en el tercio inferior, estará representado por el núcleo número 6, el del abducen, y el número 7, el del nervio facial. Motores, seguimos ahora en médula oblonga, representados, como pueden ver ustedes, al núcleo ambiguo, porque reúne 3 pares craneales, motores, eferentes, en los cortes olivares. El 9, el glosofaringio, el 10, el vago, y la porción craneal del accesorio del par 11, reunidos todos en un solo núcleo, que es el núcleo ambiguo. ¿Qué nivel de corte tenemos? El nivel olivar, tanto en su mitad superior como en su mitad inferior. Por último tenemos al nervio hipogloso, el núcleo motor del nervio hipogloso, también en ese mismo corte a nivel olivar. Vean que en esa misma columna motora o eferente, delante los núcleos extrapiramidales. Delante de esa columna motora de los pares craneales tenemos también una columna motora denominada de los núcleos automáticos o extrapiramidales. Y está representada de arriba a abajo, en primer lugar, en el corte 1 por el núcleo rojo, que se extiende desde ese segmento 1 del mesencéfalo, la mitad superior, hasta el diencéfalo. Luego tenemos uno más largo en el tallo encefálico, el núcleo o sustancia negra. La sustancia negra se extiende en el corte 1 y en el corte 2. Más abajo, los núcleos extrapiramidales estarán representados en el puente por los núcleos pontinos, como unos fideos muy delgaditos. Y en la médula oblonga, en todo su trayecto, igual en el puente en todo su trayecto, estará representado por los núcleos arcuatos. A continuación, voy a sentarme para continuar con la columna neurovegetativa. A continuación, la columna neurovegetativa en amarillo estará representada por núcleos parasimpáticos de los pares craneales, EVG, eferente visceral general. Comenzamos por el núcleo de Eidinger-Westphal, el núcleo parasimpático del oculomotor, en el corte 1, en el segmento 1 que habíamos asignado
a mesencéfalo. Luego tenemos a nivel del puente, en el corte número 5, el núcleo parasimpático del facial, representado en este caso por el núcleo lagrimal del nervio facial y el núcleo salivatorio superior, perteneciente también al facial y encargado de la inervación de las glándulas sublingual y submandibular. A continuación vamos a ver los núcleos que representan el parasimpático del glosofaríngeo, el núcleo salivatorio inferior del glosofaríngeo. Ese es el núcleo para la inervación de la glándula parótida y la tenemos en ese corte número 6, en la médula oblonga o supraolivar. Ahí encontramos el núcleo más abajo encontramos el núcleo en médula oblonga dorsal del vago, que representa el EVG del núcleo del par 10 del vago. Lo encontramos en un corte olivar, como lo habíamos puesto nosotros, el corte número 8, en todos los dos, 7 y 8. Por otro lado, en los componentes azules, los componentes sensitivos, que son los más gruesos, antes de llegar a ellos, tenemos que aclarar un núcleo que le denominamos también núcleo neurovegetativo relacionado exclusivamente al gusto, que es el núcleo solitario, llamado así porque es el núcleo más delgado que se extiende en toda la médula oblonga, en todos los cortes de la médula oblonga, en todos ellos, y delgado. Algún momento quedará solo. Ese núcleo representa en su tercio superior el gusto, recogido por los pares craneales 7, 9 y 10, facial, glosofaríngeo y vago. Y en sus dos tercios inferiores para los reflejos viscerales, ABG, de salivación, etcétera, etcétera, de esos mismos pares craneales. Recordemos que el gusto es un AVE, aferencia visceral especial, mientras que los reflejos viscerales en los dos tercios inferiores, aferencia visceral general. A continuación veamos los núcleos sensitivos, representados en primer lugar por este gran núcleo que abarca prácticamente, es el mismo asta posterior de la médula espinal, el núcleo del trigémino. Está representado por tres grandes núcleos. El mesencéfalo completo, el núcleo propioceptivo del tono muscular, núcleo mesencefálico del trigémino. A nivel de puente, en la mitad superior está representado el núcleo del sensorio principal del trigémino. Y de la mitad inferior del puente hasta abajo, hasta pegar con el asta posterior en los segmentos, nosotros vamos a tener el núcleo del tracto espinal del trigémino. Fuerte en cuanto a la densidad de este núcleo. El trigémino domina toda la sensibilidad de la cara, gran parte de ella, y por eso le dedica tanto tiempo. Ahora, de arriba hacia abajo, los núcleos, observen, de los colículos, colículo superior en el corte 1 y colículo inferior, el superior que nos representa la visión, los reflejos de carácter visual, y el inferior para los reflejos de carácter auditivo. Por lo tanto, el significado para ellos será de una aferencia somática especial para ambos. Los otros núcleos sensitivos lo vemos aquí abajo, precisamente en el primer corte de la médula oblonga, en el tercio medio, por allí, a nivel olivar, el núcleo gracilis y cuneatus, en la mitad superior del corte de la oliva.
Son núcleos que para el control de la propiocepción consciente, es decir, el tacto epicrítico, el reconocimiento de los objetos con los ojos cerrados, solamente con tocarlos. El gracilis, que ya es su nombre, que es muy delgado, es la aferencia propioceptiva especial, consciente de los miembros inferiores. Es decir, el tacto epicrítico de los miembros inferiores, vale decir, de las plantas. Mientras que el cuneatus es el tacto epicrítico de los miembros superiores. Están ubicados precisamente en ese corte a nivel de la mitad superior de la oliva. Hay un cuneatus accesorio también que recoge tono muscular y aferencia propioceptiva consciente exclusivamente de las manos, que queda lateral a ellos. Por último, quería decirles los núcleos relacionados con el par 8, ambos aferentes. Veamos en primer lugar los núcleos cocleares, coclear ventral y coclear dorsal, ubicados precisamente en el corte inferior, el cuarto inferior del puente. Esa será la aferencia somática especial para la audición del par 8. Mientras que los núcleos vestibulares se disponen en uno superior en puente, uno inferior en médula oblonga y uno lateral y medial que comparten el límite entre el puente y la médula oblonga. Esos son los núcleos vestibulares, que son una aferencia propioceptiva especial porque es para el control vestibular, el control del equilibrio del par 8.